¿Sabes qué milagros ocurrieron cuando Jesús murió en la cruz? Hoy te voy a contar los 4 increíbles milagros que ocurrieron en el momento en que Jesús murió en la cruz. La muerte de Jesús fue el acontecimiento más importante de la historia, pues con ella nos abrió el camino de la salvación y la vida eterna. Pero además, su muerte estuvo acompañada de señales sobrenaturales que demostraron su poder y su gloria. Veamos cuáles fueron esos milagros y qué significado tienen para nosotros hoy. El primer milagro fue el oscurecimiento del sol. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, desde la hora sexta hasta la hora novena, es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Esto no fue un simple eclipse solar, pues estos duran solo unos minutos y no pueden ocurrir durante la luna llena, que era la fase lunar en la que se celebraba la Pascua judía. Tampoco fue una tormenta, pues no se menciona ningún relámpago ni trueno. Fue una intervención divina que cubrió el sol con una densa oscuridad, como una señal de luto y de juicio por el pecado del mundo que estaba siendo cargado sobre Jesús. La oscuridad también simbolizaba la angustia y el abandono que Jesús sintió al estar separado de su Padre por nuestra culpa. Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. La oscuridad nos recuerda el precio que Jesús pagó por nosotros y la gravedad de nuestro pecado que lo aleja de Dios. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Podemos aprender que Dios es santo y justo y que no tolera el pecado. Podemos aprender que Jesús sufrió lo indecible por amor a nosotros y que cargó con nuestra culpa y nuestra condenación. Podemos aprender que sin Jesús estamos en tinieblas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero también podemos aprender que Jesús es la luz del mundo, y que si le seguimos, no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Juan 8:12. El segundo milagro fue el velo del templo rasgado. El templo de Jerusalén era el lugar donde los judíos adoraban a Dios y ofrecían sacrificios por sus pecados. El templo estaba dividido en varias partes, y la más sagrada de todas era el lugar santísimo, donde se guardaba el arca del pacto, y donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, para rociar sangre sobre el propiciatorio. Este lugar estaba separado del resto del templo por un velo o cortina de unos 10 metros de alto y 10 centímetros de grosor, que simbolizaba la barrera entre Dios y los hombres a causa del pecado. Pero cuando Jesús murió, el Evangelio de Mateo nos dice que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Mateo 27:51. Esto fue otro milagro, pues nadie podía rasgar ese velo con sus propias manos, y menos de arriba a abajo. Fue Dios quien lo hizo para mostrar que el sacrificio de Jesús había abierto el acceso a su presencia y que ya no necesitábamos intermediarios humanos para acercarnos a Él. El escritor de Hebreos nos dice que, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:21 y 22. El velo rasgado nos recuerda la libertad y la confianza que tenemos para entrar en la presencia de Dios por medio de Jesús. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Podemos aprender que Dios es amoroso y misericordioso, y que desea tener comunión con nosotros. Podemos aprender que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6. Podemos aprender que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros y que nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios. Hebreos 7:25. Apocalipsis 1:6. Podemos aprender que podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos escucha y nos ayuda en todo tiempo de necesidad. Hebreos 4:16. El tercer milagro fue el terremoto y la apertura de los sepulcros. Mateo nos dice que la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo 27:51 y 52. Este fue un milagro impresionante, pues la naturaleza reaccionó ante la muerte del Hijo de Dios, y su poder se manifestó sobre la muerte. El terremoto fue una señal de que algo trascendental estaba ocurriendo,
algo que sacudía los cimientos del mundo y de la historia. La apertura de los sepulcros y la resurrección de algunos santos fue una anticipación de la resurrección de Jesús y de la nuestra. Mateo nos dice que estos santos resucitados salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Mateo 27:53. Estos testigos fueron una prueba de que Jesús había vencido a la muerte, y de que Él es las primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. El terremoto y la apertura de los sepulcros nos recuerdan el poder y la victoria de Jesús sobre la muerte y la esperanza que tenemos de resucitar con Él. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Podemos aprender que Dios es soberano y todopoderoso, y que nada escapa a su control. Podemos aprender que Jesús es el Señor de la vida y de la muerte, y que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Apocalipsis 1:18. Podemos aprender que Jesús es el primogénito de entre los muertos, y que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Colosenses 1:18. Apocalipsis 22:13. Podemos aprender que tenemos una esperanza viva, y que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, pues le veremos tal como Él es. 1 Pedro 1:3 y 1 Juan 3:2. El cuarto milagro fue la conversión del centurión y los que estaban con él. El centurión era el oficial romano que estaba al mando de la crucifixión de Jesús y de los otros dos malhechores. Él y sus soldados habían sido testigos de todo lo que había ocurrido, desde las burlas y los insultos hasta las tinieblas y el terremoto. Ellos habían oído las palabras de Jesús en la cruz, como cuando pidió perdón por sus enemigos, o cuando prometió el paraíso al ladrón arrepentido, o cuando encomendó su espíritu al Padre. Ellos habían visto el amor, la humildad, la paciencia y la fe de Jesús. Y todo esto tuvo un efecto en sus corazones. Mateo nos dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. Este fue un milagro de gracia, pues Dios abrió los ojos de estos hombres para que reconocieran la identidad y la autoridad de Jesús. Ellos pasaron de ser sus enemigos a ser sus adoradores. Ellos confesaron lo que muchos judíos no quisieron aceptar, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. La conversión del centurión y los que estaban con él nos recuerda el propósito y el alcance de la muerte de Jesús, que no se limita a una nación o a un grupo de personas, sino que se extiende a todo el mundo, incluyendo a aquellos que parecían estar más alejados de él. Este milagro nos muestra el poder del testimonio de Jesús, incluso en las circunstancias más adversas, y cómo su amor y su sacrificio pueden tocar y transformar los corazones más endurecidos. Nos enseña que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios, y que el arrepentimiento y la fe en Jesús pueden llevarnos a reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Podemos aprender que Dios es capaz de salvar a cualquiera, sin importar su pasado o su posición. Podemos aprender que el testimonio de Jesús es poderoso y convincente, y que puede llevar a las personas a un cambio radical de vida. Podemos aprender que Jesús es digno de adoración y reconocimiento, no solo por lo que hizo, sino por quién es, el Hijo de Dios que murió por nosotros. Podemos aprender que la muerte de Jesús en la cruz es un mensaje de amor y redención para todo el que cree, y que su sacrificio abre la puerta para que todos puedan tener una relación personal con Dios. Con estos 4 milagros, podemos ver cómo la muerte de Jesús en la cruz no fue un simple evento histórico, sino un momento cargado de significado espiritual y poder divino. Nos revelan diferentes aspectos de quién es Dios y de su plan de salvación para la humanidad. Nos recuerdan que Jesús no solo sufrió y murió por nosotros, sino que también demostró su dominio sobre la naturaleza, el pecado y la muerte. Y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestra relación con Dios y sobre la manera en que respondemos al sacrificio y al amor de Jesús.
Que estos milagros nos inspiren a profundizar en nuestra fe, a vivir con gratitud y esperanza, y a compartir el mensaje de Jesús con otros. Que nos animen a acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que por medio de Jesús tenemos acceso directo a su presencia, y que nos motiven a vivir de manera que reflejemos el amor y la gracia de Jesús en nuestro mundo. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre los milagros que ocurrieron cuando Jesús murió en la cruz.